Amada familia, un abrazo, muchas bendiciones. Este es el día 24 de nuestra serie especial en la cual juntos estamos estudiando el libro de Apocalipsis con el pastor Mario Rondón. Es una serie muy especial, es la primera vez que se ve, en mi experiencia que hemos tenido la oportunidad de junto con la iglesia estudiar capítulo por capítulo el libro de Apocalipsis y sus fascinantes profecías. Y el pastor Mario Rondón, Dios le está utilizando de una forma muy especial en esta serie de estudio, en la cual juntamente con ellos, pues también, ¿dónde está por aquí? Juntamente con ellos, pues también estamos estudiando y leyendo nuestro libro Conexión 360. Cada noche estamos compartiendo una de las reflexiones, y hoy justamente en la reflexión de para Conexión 360 se estaría hablando acerca de cómo podemos conectarnos con Dios a través de la administración de nuestros recursos, o cómo administrar de forma sabia, apropiada, aquellos recursos que Dios ha puesto y que pone cada día en nuestras manos. Familia, estamos muy felices y contentos, personalmente muy agradecido que seas parte de esta linda historia de crecimiento espiritual. Yo quisiera pedirte que por favor sigas orando por la paz mundial. El clima que se vive en Medio Oriente se está sintiendo en muchas partes del mundo, el incremento de los precios, la inseguridad. Así es que por favor pido que en tus oraciones te mantengas orando por esta situación que estamos viviendo. Al mismo tiempo, quisiera animarte en el nombre del Señor Cristo Jesús a seguir orando por aquellos que te rodean, de modo que el Dios Todopoderoso te abrace, te sostenga y te fortalezca. Quiero enviar un saludo para Denia Aria Gómez, un abrazo Denia, Negra del Carmen, Carolina, muchas bendiciones. Jacqueline Vélez, un abrazo para ti, para Ortiz, bendiciones. Alice, bendiciones. Dionis Bocio desde Roma, muchas bendiciones, un abrazo para ti y los tuyos. Amante familia del Señor Cristo Jesús, permítame orar con ustedes en esta hora, y después de orar, pues entrar en el estudio para esta noche. Padre Celestial, muchas gracias por todo tu amor, muchas gracias por tus bendiciones, gracias por amarnos, por bendecirnos, sostenernos, la oportunidad maravillosa de seguir estudiando tu palabra. Pido en el nombre de Jesús que bendigas cada amigo conectado en esta hora, lo que posteriormente tendrán acceso a esta transmisión especial. Te ruego, Dios, que les abrace, que les sostenga. Si hay alguien con alguna condición de salud, extiende tu mano de sanidad sobre él, Señor. Aquellos que tienen inseguridad, por favor, Dios, déjales saber que tú tienes el control, y de este modo trae paz a sus corazones en medio de la tormenta. Por favor, Padre, que el estudio de esta noche no solamente nos inspire, no solamente nos enriquezca, sino que al mismo tiempo, Dios, nos ayude a prepararnos espiritualmente para un pronto encuentro contigo. Oramos, Dios, y colocamos este programa en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén, amén. Bueno, familia, ya vamos al estudio. Toma tu teléfono, comparte la transmisión y conviértete en un canal de bendición. Disfruta la entrega de esta noche. Conexión 360, una jornada espiritual para una vida con propósito. Oh, qué alegría, amados en Cristo, qué feliz me siento de que juntos podemos llegar al día 24 de esta serie especial, Conexión 360. Quiero en este día conversar contigo acerca de la administración de nuestros recursos. Mira, la fidelidad en la administración de nuestros recursos fortalece nuestra conexión con Dios y nos recuerda que Dios es el verdadero dueño de todo lo que poseemos. Administrar el dinero que Dios nos confía es más que una responsabilidad, es una oportunidad para demostrar amor, gratitud y dependencia al Padre Celestial. Recuerda, cada recurso que llega a nuestras manos es un recordatorio de que Él es nuestro proveedor y que a Él todo le pertenece. Por ejemplo, diezmar y ofrendar no se trata simplemente de cantidades, sino de fidelidad y confianza al Señor. De paso, ahí cuando devolvemos a Dios lo que es suyo, entrenamos el corazón para vencer la avaricia, afirmamos nuestra fe
y participamos activamente en la misión de su reino. Vivir de esta manera, queridos amigos, nos libera de ver el dinero como un fin personal y nos ayuda a verlo como una herramienta para bendecir y transformar vida. Un creyente conectado con el Dios Todopoderoso entiende que administrar sus recursos con fidelidad es parte de su llamado como discípulo. No damos como dueño, sino como administradores responsables, consciente de que todo proviene de Dios y debe volver a Él para su honra y su gloria. Ellen G. White lo describió de la siguiente manera y con claridad al decir que debe ser un placer adorar al Señor y participar en su obra. Dios no quiere que sus hijos, a los cuales proporcionó una salvación tan grande, obren como si Él fuera un amo duro y exigente. Esto lo expresó ella en el libro Camino a Cristo, página 103. Amado en Cristo, yo quiero que tú marques esta frase contigo. La fidelidad financiera no se trata de dinero, no se trata de dinero. Se trata de confianza, de gratitud y de adoración al Creador de todas las cosas. Por eso en esta ocasión yo quiero invitarte a que medites y que te hagas las siguientes preguntas que revela mi manera de administrar el dinero sobre mi relación con Dios. ¿Cómo puedo reflejar gratitud a Dios a través de mis finanzas? ¿De qué manera los recursos que Dios ha puesto en mis manos pueden impactar las vidas de otros? A responderte estas preguntas y considerarla, es necesario poner en acción algunos principios. En primer lugar, yo quiero desafiarte a apartar de lo que Dios te ha dado algo para bendecir a otros. A ser un dador alegre, constante. Organizar un presupuesto con el propósito espiritual. Identificar necesidades en tu comunidad, en tu iglesia y apoyarlo con el fin de demostrar que eres un fiel mayordomo y un buen administrador de lo que Dios ha puesto en tus manos. Por último, ora en tu corazón y pide al Señor que te ayude a ser siempre fiel y generoso, pues la Biblia enseña que es mejor dar que recibir. ¿Te gustaría que oremos al Señor? Si es tu deseo, quiero sugerirte que en este día ores a Dios y le digas: Señor, gracias por proveerme de todo lo que necesito. Enséñame a administrar con fidelidad lo que me confías y a usar los recursos que tengo para glorificarte y bendecir a otros. Mañana nos encontramos una vez más para continuar con esta serie especial Conexión 360. 40 días. 40 días se han convertido en un maratón espiritual, creciendo en la gracia cada día por medio de la conexión 360, que toca prácticamente cada aspecto de la vida espiritual, del crecimiento en la gracia. Gloria al Señor por la obra que está realizando, los testimonios que estamos escuchando también, que engordan los huesos. Qué bendición. Y también estamos pues mirando el libro del Apocalipsis, paso a paso, capítulo tras capítulo, serie tras serie, y eso también pues nos prepara para tener una respuesta a tiempo, oportuna, a cualquiera que demande razón de la esperanza que hay en nosotros, y sobre todo lo que tiene que ver con el desafío final, con el desafío final donde nosotros tenemos el gozo y la oportunidad de presentar el Evangelio eterno en su marco de actualidad para aquellas personas que el Señor quiere que estén listas para su reino. Este capítulo 12 al que entramos hoy entramos al capítulo 12 del Apocalipsis, el capítulo del gran conflicto. Este capítulo abarca más historias que ningún otro capítulo de la Biblia. Lo que resume allí en sus versículos es lo más amplio que un capítulo puede hacer a lo largo de la Escritura. Es el capítulo de la gran controversia o del gran conflicto. En este capítulo vamos a ver detallada la salida o expulsión de Satanás desde el cielo. Aquí aparecen dos caídas de Lucifer. De paso, Lucifer tiene en el gran conflicto en su totalidad cuatro caídas. Él es vencido con cuatro caídas y la última es la definitiva. La primera la vamos a ver aquí, la segunda también, las dos últimas la vamos a ver en parte de los últimos capítulos de este maravilloso libro del Apocalipsis. Así que después de la expulsión de Satanás que se describe aquí en el capítulo 12,
Se pasa entonces la mirada a la vida y el ministerio de Jesús aquí en la tierra, que llega a la iglesia, a su pueblo, a visitarle con el mensaje y la visión de redención. Jesús no solo trajo una misión, Él era una misión. Él no solo vino a unir la humanidad con Dios, en Él estaba unida y está unida y estará unida por la eternidad la humanidad con Dios. Es interesante lo que esto representa en la vida de Cristo como misión. Así que se describe el ministerio de Cristo aquí en la tierra también en forma breve, resumida, puntual en este capítulo 12. Y finalmente este capítulo 12 concluye con la historia triunfante de Cristo en su segunda venida. Quiero leer una cita antes de ir directamente al libro del Apocalipsis en el capítulo 12, donde se valora y se estimula el estudio de la escritura, el estudio de la profecía. En el libro Reflejemos a Jesús, fue un matinal del espíritu de profecía. El 24 de abril contiene la siguiente reflexión inspirada. Dice, el Espíritu de Dios está junto a cada verdadero escudriñador de la palabra de Dios. Repito esa primera parte. El Espíritu de Dios está junto a cada verdadero escudriñador de la palabra de Dios. Si eres un verdadero escudriñador de la santa palabra de Dios que vive y permanece para siempre, ahora junto a ti está el Espíritu de Dios. ¿Y para qué está allí? Dice la cita, capacitándolo para descubrir las gemas escondidas de verdad. Oye, ¿cómo están las gemas? Están escondidas esas gemas de verdad allí dentro de ese contexto bíblico que estudiamos. Y termina diciendo la cita, la iluminación divina acude a su mente, estampando la verdad en él con renovada y fresca importancia. Rebosa, rebosa de un gozo nunca antes experimentado. La paz de Dios descansa sobre el escudriñador de las Escrituras. Llega a comprender la hermosura de la verdad como nunca antes. Y una luz celestial resplandece sobre la palabra, haciéndola parecer como si cada letra estuviera matizada con oro. Dios mismo habla al corazón, haciendo de su palabra espíritu y vida. Una declaración sumamente importante que de manera oportuna la compartimos en este instante para resaltar el valor de todos y todas aquellos y aquellas que se acercan cada mañana para escudriñar las escrituras que nos acompañan durante este recorrido de 40 días, hoy en el día número 24. Y vimos hasta ayer en Apocalipsis 11 que a partir de la resurrección de los dos testigos que fueron muertos en lo que es el contexto histórico de la Revolución Francesa, después de la resurrección de ellos, comienza el último capítulo del conflicto cósmico en el tiempo del fin. Así que todos estos eventos están enmarcados en un contexto de adoración en el cielo. Por eso señalan el trono y culmina con la visión del arca del pacto, del arca del testimonio, que Juan ve allí en Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Y habiendo llegado al lugar santísimo, al abrirse esa puerta y contemplar dentro el arca del testimonio, el arca del pacto, el arca que contiene los 10 mandamientos, entonces el versículo siguiente dice, como el versículo antes, perdón, el versículo que le precede a Apocalipsis 11:19, que es Apocalipsis 11:18, dice que ha llegado el tiempo de juzgar. Pero tan pronto dice que ha llegado el tiempo de juzgar, en el 19 aparece el arca que contiene los 10 mandamientos, como diciendo, la norma del juicio divino es la tabla de los 10 mandamientos. Por eso se muestra al mundo antes de que llegue el juicio. Justamente se llama la atención. Y en el estilo característico que usa todo el libro del Apocalipsis, Juan presenta ahora este capítulo 12, que vamos a leer ahora, presenta el capítulo 12 con un relato que no está cronológicamente ordenado, sino que él permite, al igual que en el resto del Apocalipsis, Juan permite que nosotros, como lectores, como estudiosos, como escudriñadores de las Escrituras, basados en la Biblia, organicemos ese rompecabezas que hay en el capítulo 12, colocando cada parte en su debido orden. Y vamos a descubrir que los versículos 7 y 9, atención, los versículos 7 y 9 van primero. Le seguirán los versículos 1 al 5. Vea,
Después del 7 y 9, entonces retornamos y le siguen los versículos 1 y 5, a grosso modo, y finalmente los versículos 10 al 17. Así que vamos a leer Apocalipsis 12, pero lo vamos a leer hoy en una forma no muy común, lo vamos a leer en el orden cronológico. Hemos organizado el rompecabezas del capítulo 12, luego sería bueno que usted haga ese mismo ejercicio. Será muy interesante, va a descubrir cosas bien importantes, incluidas el hecho de que en un versículo a veces hay dos contextos temporales distintos, en un mismo versículo. Pero vayamos al capítulo 12 y vamos a leerlo, repito, en el orden cronológico, en el orden que responde al tiempo en que ocurren los eventos. Así que iniciamos en el versículo 7, Apocalipsis 12, 7, donde podemos leer lo siguiente. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. De todos los eventos que describe Apocalipsis 12, este es el primero, la rebelión de Lucifer en el cielo. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y ahora entonces, para aclarar esa expulsión de Lucifer, del dragón, dice en el versículo 4, cuando vamos al versículo 4, dice, y su cola, para entender, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojaba sobre la tierra. Así que cuando dice que fue arrojado el diablo con sus ángeles, convertidos en demonios ahora, pues está explicando lo que se presentó, así como cuando va a iniciar una película, una serie que presenta un spoiler, presentan esas escenas más importantes para captar la atención y despertar el interés en la serie que va a continuar en la filmación. Entonces, lo mismo hace Apocalipsis, porque Apocalipsis en los primeros versículos, en los versículos del 1 al 5 prácticamente, pues lo que hacen es eso, presentar un spoiler de todo lo que va a ocurrir, las escenas más importantes, una mujer vestida de sol, un dragón escarlata, esas escenas que llenan inmediatamente de acción y que entonces pues hacen que se concentre nuestra mirada. Por eso en el versículo 4 entonces se había dado un spoiler de lo que vemos ahora, que ha declarado específicamente el versículo 8, donde dice que fue lanzado fuera el dragón y sus ángeles. Ahora sí, en el orden cronológico, después de haber sido expulsado Satanás y sus ángeles, después de haber arrastrado con su cola, que representa su influencia, a una tercera parte de los ángeles, entonces vamos al versículo 1, que es el que sigue de manera cronológica, y dice que la mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, una corona sobre su cabeza de 12 estrellas. Hay elementos que podemos ir destacándolos desde el principio. Esta mujer vestida de sol, debemos recordar que en la profecía la mujer representa a la iglesia, una y otra vez la Biblia, Jeremías, Ezequiel, el apóstol Pablo, el mismo Señor Jesús, comparan su iglesia con una mujer. Así que la mujer vestida de sol, porque aquí en el Apocalipsis vamos a ver que hay la presencia o la aparición de dos mujeres, una pura, que es esta del capítulo 12, y una ramera en el capítulo 17, que representa la falsedad, la corrupción espiritual, las herejías espirituales, el adulterio espiritual, en fin. Pero esta, la primera que se presenta, la mujer pura, la mujer vestida de sol, representa la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios. ¿Por qué vestida del sol? Cristo es el sol de justicia. Y él mismo dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Jesús quiere que así como él, como sol de justicia brilla, su pueblo también testifique. Con la luna bajo sus pies. La luna representa el santuario con todos sus oficios que reflejaban de alguna manera el ministerio de Cristo. Así que así como la luna refleja la luz del sol, de la misma forma los oficios realizados en el santuario, el ministerio en el santuario, pues refleja todo lo que es el plan de salvación centrado en Cristo. Esa corona de 12 estrellas representa la continuidad del pueblo de Dios, porque es la iglesia en el Antiguo Testamento
que fue fundada por 12 patriarcas, pero ahora entonces da paso a la iglesia que es fundada sobre 12 apóstoles, el nuevo Israel, el Israel espiritual. Y dice que esa mujer, esa iglesia, estando encinta, o sea, estando en espera de un hijo, el pueblo remanente en el Antiguo Testamento, Israel esperaba la llegada del Mesías. Estando en espera, estaba encinta la iglesia, el pueblo de Dios, y estando encinta clamaba con dolores de parto, anhelando pues que realmente apareciera el Señor, y en la angustia de su alumbramiento es ahí donde aparece el dragón y se para frente a la mujer que estaba por dar a luz. O sea, el sistema político de la tierra manejado por el príncipe de este mundo, por el diablo, no iba a perder la oportunidad cuando naciera el hijo de intentar aniquilarlo antes de que realizara toda una misión en su vida, antes de que viviera una vida perfecta. Allí es donde el dragón quería matarlo a través de Herodes. Note que después de que Cristo vive una vida perfecta, desarrolla su ministerio, ya lo único que falta es la muerte. Ahora entonces el diablo no quiere que muera, ahora no quiere matarlo. Por eso se le interpone cuando Cristo dice que va a Jerusalén y que va a morir. Y usando a Pedro, le dice, no, el Mesías no debe morir. Se le interpone, ten piedad de ti, no puedes morir. ¿Y qué Cristo le dice? Apártate de mí, Satanás, porque ahora era el diablo el que no quería que muriera, porque había ya con su muerte completaba. Antes de que viviera una vida perfecta, sí quiso aniquilarlo. Ahora que ya había vivido una vida perfecta, que es la que se nos imputa, se nos atribuye, se nos otorga, se nos transfiere, se nos cuenta por justicia al aceptar a Cristo. Ahora no quería que muriera, porque al morir, como Cristo dijo justo antes de su muerte, consumado es. Allí quedaba consumada esa obra de expiación, de redención, básicamente, en favor de nosotros. Así que el dragón, a través del sistema político del Imperio Romano, con su representante allí, que era Herodes, se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Tan pronto como naciese. Pero ella dio a luz a un hijo varón. Y note la especificación, cómo recalca. Se da por entendido que si es hijo, es varón. Pero ¿por qué el énfasis? Para conectar con Génesis, donde a la mujer se le promete que un hijo nacido de ella pues vendría a pisar la cabeza a la serpiente, al dragón, que está actuando aquí en el capítulo 12 y que se menciona desde su rebelión en el cielo, en este capítulo 12 que es el capítulo del gran conflicto. Dice, ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y aunque el diablo quiso de alguna manera vencerlo, primero matarlo, luego vencerlo en las tentaciones, en toda su vida, finalmente hasta desesperarlo por medio de lo que hacían con él, le escupían, le abofeteaban, desesperarlo para que usara su poder divino, para que fracasara. Nunca dejó el enemigo de intentar algo con él, pero finalmente Cristo le venció y dice, y su hijo, refiriéndose a Cristo, fue arrebatado para Dios y para su trono. Finalmente Cristo triunfa. Y al triunfar, eso nos lleva inmediatamente en orden cronológico al versículo 10. Así que leamos en el versículo 10, donde dice, entonces, al Cristo triunfar en la cruz, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora, note esa expresión temporal, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Atención, porque ahora Apocalipsis 12 ya no está hablando de la primera caída de Lucifer. No está hablando de la expulsión donde cayó con los ángeles. No, 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 no. Ahora el que es expulsado, el nombre que se le da aquí a Lucifer, al dragón, es el acusador de nuestros hermanos, el que ha echado fuera. Ese que acusó a Job, que se apareció en el concilio celestial, ese que acusó al sumo sacerdote Josué de Zacarías, ese ha sido expulsado fuera, el acusador. Cuando Cristo en la cruz dijo, consumado es, en ese momento quedó roto el último vínculo de simpatía entre Lucifer y las inteligencias celestiales. La razón de la que la presencia del enemigo y su obra en el Antiguo Testamento es prácticamente anónima, siempre lo hace usando pueblos, usando artificios, pero casi no es una presencia activa del enemigo en el Antiguo Testamento en forma muy abierta, es porque todavía tenía simpatía en las inteligencias celestiales.
No la había perdido toda, por sorprendente que le parezca. Pero cuando el enemigo, usando el sistema político y el sistema religioso corrompido allí de los judíos, lleva a Cristo hasta la muerte, en ese momento, cuando Cristo dice consumado es, previo a su muerte, quedó roto el último vínculo de simpatía entre Lucifer, entre Satanás, y las inteligencias celestiales. En ese momento, por eso Cristo había dicho, justo antes de ir hasta la muerte, dijo, ahora, note la misma expresión temporal que se usa aquí en Apocalipsis, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, no fuera del mundo, sino fuera del cielo, donde todavía tenía acceso a los concilios celestiales, como le vemos en los textos que hemos mencionado, tanto en Job, en Zacarías, en fin. O sea, todavía él tenía acceso al cielo, Lucifer, pero ahora, como dice la palabra, ahora ha sido lanzado fuera, ha venido la salvación y ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Porque la primera vez que Lucifer fue echado fuera no era el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Y otro detalle que describe que es esa segunda caída que ocurre en la muerte de Cristo, la segunda caída de Lucifer, es el versículo 11, dice, y ellos le han vencido, eso a lo que el diablo acusaba antes, le han vencido por medio de la sangre del cordero. O sea, está hablando de la cruz, por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Claro, ya Satanás no iba a entrar a acusar, ahora habría alegría en el cielo, pero ay de los moradores de la tierra, dice la segunda parte de este versículo 12. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. El diablo sabe que le queda poco tiempo. Los demonios saben que le queda poco tiempo. Antes de Cristo morir, cuando el Señor fue a expulsar los demonios que estaban en los dos hombres allí en Gadara, los endemoniados de Gadara, como se le conoce, los demonios clamaron y le dijeron, Señor, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Que ellos conocen cuál es su final. Ellos saben ya su condena y saben cuál es el final. Ellos están claros. Lo único que saben que antes de que llegue su destrucción final, ellos pueden arrastrar a muchas personas para que finalmente perezcan con ellos. Pero ellos saben que le queda poco tiempo. Ellos conocen la profecía. Por eso dijeron, pero esta es la primera venida. Has venido a atormentarnos antes de tiempo. Le pregunta. Y ahora habla de que el mismo Satanás sabe que le queda poco tiempo. Y el versículo 13 dice, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, y esta es la segunda expulsión después de la muerte de Cristo, después de la ascensión de Cristo, cuando él vio que había sido arrojado a la tierra en esa segunda expulsión, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Note, porque cuando Lucifer fue lanzado la primera vez, todavía no existía la mujer, todavía mucho menos había venido el Mesías, pero ahora cuando él desciende a perseguir a la mujer que dio a luz al hijo del varón, como no pudo vencer a Cristo, pues ahora dirige su atención a la iglesia y comienza el ataque a la iglesia desde el principio. Pero llega el momento que la mujer huye al desierto incluso. Interesante que sigue el orden temporal, la huida al desierto, el periodo de la Edad Media, los 1260 años, pero vamos a leerlo. Y la mujer dice el versículo 6, seguimos en orden cronológico, no en el orden que lo vemos escrito, en el orden cronológico. Dice el versículo 6, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios. El Señor se había anticipado a esto, le había preparado lugar en el desierto para que allí la sustentaran, igual que Elías, durante 1260 días. 1260 días, 3 años y medio de Elías, 1260 días, 1260 años en el cumplimiento real, 1260 años que van desde el año 538, cuando inicia la supremacía papal, hasta el año 1798, cuando ese poder, ese sistema político religioso, recibe la herida mortal. Y mientras la mujer pues es perseguida, dice en el versículo 14, que le sigue en orden cronológico al 6, dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por Dios
por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Note cómo este versículo 14 lo que hace es repetir lo que dice el versículo 6, pero dar algunos detalles adicionales del sustento y confirmar entonces la profecía que está en Daniel, capítulo 7, versículo 25. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Una conexión directa. Por eso lo hace. Después de hablar de 1260 días, ahora dice tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, usando el mismo lenguaje de Daniel, para que sepamos ubicar ese rompecabezas que armamos de la profecía bíblica de manera cronológica. Y en el versículo 15 dice, la serpiente arrojó, la mujer, aunque estaba en el desierto, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, que vamos a ver luego en Apocalipsis 17, que la misma Biblia dice que ese río representa en muchedumbre, la persecución, agua como un río para que fuese arrastrada la mujer. Pero, dice el versículo 16, la tierra ayudó a la mujer. Allí es donde aparece ahora América en la profecía. La tierra ayudó a la mujer. El momento cuando los padres peregrinos, 1620, huyen de la persecución del viejo mundo a la costa libre de América y llegan allí a Plymouth, Massachusetts, con la intención de fundar una nación sin rey y una iglesia sin papa. Libertad civil y libertad religiosa. Es el origen de la nación norteamericana, tierra de libertad. La tierra ayudó a la mujer porque la tierra abrió su boca y tragó el río que venía tras el dragón. Tres cosas, perdón, tres cosas ayudaron realmente a la mujer en ese contexto. Número uno, el descubrimiento de América. Número dos, la reforma protestante que estalló en 1517. Y número tres, la herida mortal que se le dio a Roma papal en 1798. Y entonces dice el versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, o sea, no conforme, como no pudo destruir a Cristo, como no pudo destruir la iglesia en la Edad Media, a pesar de todo lo que hizo, ahora en la etapa final dice, entonces el dragón se llena de ira contra la mujer y se va a hacer guerra contra el resto, contra el remanente de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Aquí aparecen las características. Guardan los de Dios y tienen el testimonio. ¿Por qué la ira del dragón? Porque ese grupo, ese remanente que queda de la mujer pura, el remanente de la iglesia verdadera, porque guarda los mandamientos de Dios, el remanente. A eso le hace tener una protección especial de Dios, un cerco de Dios, y porque también ese remanente tiene el espíritu de la profecía, que es el testimonio de Jesús, de acuerdo a lo que explica la misma Biblia en Apocalipsis 19:10. Y es interesante que en la Biblia, en varias versiones, contiene allí en Apocalipsis 12 un versículo 18. Yo quiero llamar su atención a eso, porque la mayoría de las versiones fusionan lo que es el versículo 18 y no aparece versículo 18 en el capítulo 12 y lo fusionan en la introducción del capítulo 13, donde habla acerca de la orilla del mar, de la arena del mar. Incluso hay versiones que ponen como que Juan es que dice que se paró en la orilla del mar, pero no es Juan, es el dragón el que se para a la orilla del mar. Cuando se va a hacer guerra contra el remanente, él no ataca de una vez, sino que se para en la orilla del mar. Mire cómo lo describe Apocalipsis 12:18, que aparece en la versión Dios habla hoy, en la nueva traducción viviente y también en la traducción al lenguaje actual. Pero leo primero para todos en la versión Dios habla hoy, que es una de las más conocidas. La versión Dios habla hoy, en el versículo 18 de Apocalipsis 12 dice, y el dragón se plantó a la orilla del mar. En la nueva traducción viviente dice, entonces el dragón se plantó a la orilla junto al mar. Y la Biblia, versión Palabra de Dios para Todos, dice de igual manera, y el dragón se quedó a la orilla del mar. Note que no ataca inmediatamente, sino que se queda en la playa, en la orilla del mar. ¿Por qué? Porque antes de su último ataque, el diablo tiene que hacer sus cálculos bien hechos. Es la última oportunidad. Le queda poco tiempo. Es el último intento que va a hacer. Y tiene que calcularlo bien. Se detiene. ¿Pero por qué se detiene en la playa, a la orilla del mar? Porque está esperando que surjan dos refuerzos. Note que hasta el diablo busca refuerzo en el tiempo del fin para poder atacar al pueblo de Dios. Y un refuerzo vendrá del mar y el otro vendrá de la tierra. Una bestia del mar y una de la tierra. Por eso él se para en la playa.
o sea, en el punto intermedio, en la frontera entre la tierra y el mar, para esperar que surjan esos dos refuerzos. La bestia del mar, que fue herida y debe resucitar, y la bestia de la tierra, que representa el protestantismo apóstate en Norteamérica, que le va a sanar la herida por completo a la primera bestia. Así que el diablo en el tiempo del fin recibirá esos dos refuerzos y como el diablo vino por el aire, el dragón vino por el aire, es el príncipe de la hueste del aire, por eso sabemos y tiene una bestia en el mar y otra en la tierra y él viene por el aire. Eso nos dice que el ataque en el tiempo del fin será por todos los frentes, aire, tierra y mar. El dragón por el aire, la bestia del mar y la bestia de la tierra, como lo hace un ejército moderno, con la aviación, con la marina y también con el ejército, la infantería. Así que definitivamente el diablo se está pertrechando para la última batalla, pero Dios ya ha preparado y está preparando a su pueblo para finalmente darle la victoria. Así que Dios pueda bendecirte y te ayude a caminar con seguridad en esta parte final del gran conflicto. Muchas gracias, Pastor Rondón. Tengo unas preguntas, unas preguntitas así piscaditas para contestarlas rápidamente en este gran tema y poderoso tema que hemos tenido. Algunos mencionan que hay un remanente dentro del remanente. ¿Es un solo remanente o dentro del remanente tendremos un remanente? Primera pregunta para después hacerle las otras dos que tenemos de este tema. Muy bien, gracias por la pregunta, Pastor Reyes. Solo existe un remanente. Lo único que muchos, al estudiar la Biblia y al escuchar conceptos, porque de la Biblia sola no van a salir esos conceptos, pero sí inventos de otras personas, a veces de predicadores sensacionalistas, pues son los que dicen, no, no, pero hay un remanente dentro del remanente. No, no hay un remanente dentro del remanente. Existe el remanente y existe la iglesia invisible. La iglesia invisible está compuesta por los fieles que hay dentro del remanente y también por los que están buscando de Dios sinceramente en todo el mundo, en religiones mundiales, dentro de la cristiandad, gente que está buscando a Dios de corazón. A lo que se refirió Cristo cuando dice en Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales me conviene traer para que haya un solo rebaño, que siga un solo pastor, que es Cristo Jesús. Así que existe un remanente que es el pueblo visible, es la iglesia visible, a donde Dios va a congregar, porque Él dice que le conviene traer a los hijos que están dispersos en otros lugares, en otros rediles. Así que tiene que haber una visible para que puedan encontrarle. Es un pueblo visible con características visibles. Ese es el único remanente. Pero existe una iglesia invisible. Esos son los fieles de corazón que solo lo conoce el Señor, que compone tanto los fieles que están dentro del remanente visible como los que todavía no han llegado, pero que el Señor los traerá también al remanente visible. Así que no existe tal cosa como un remanente dentro del remanente. Ese no es un concepto bíblico. Lo único que el remanente de Dios visible en todas las épocas nunca ha sido un pueblo completamente perfecto, nunca lo ha sido y nunca lo será, sino hasta que Cristo mismo, pues Él saque la cizaña del trigo, hasta que Él mismo purifique a su pueblo en la parte final, cuando concluye la gracia. ¿Cómo puede un miembro de este Zoom, querido pastor, saber, estar seguro o segura que es parte de ese remanente? Bueno, si guarda los mandamientos de Dios, no solo el sábado, porque hay personas que guardan el sábado, pero los otros mandamientos es muy cuestionable la forma en que los tratan. Por ejemplo, mienten cuando le conviene en algo, cuando es para lograr ciertas cosas. O sea, tienen una ética situacional con los otros mandamientos. Se airan locamente contra su hermano como Caín y algunos no lo matan literalmente, pero Jesús amplió el mandamiento en el Sermón del Monte. Algunos tienen enemistades y con enemistades a veces hasta dentro de la misma congregación, algunos son capaces de arrodillarse y clamar al Señor, creyendo que el Señor les va a escuchar y de que están bien, se engañan a sí mismos. No honran padre y madre algunos, por muchas razones. Entonces, es importante saber eso. El remanente y los miembros del remanente guardan los mandamientos de Dios.
guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Hay otros también que esa segunda característica del don profético la cuestionan, no lo aceptan, no lo estudian, lo rechazan y algunos llegan al punto hasta de atacar al don profético, aún creyendo que pertenecen al remanente. Así que eso los desautoriza del remanente, definitivamente. Por eso el mismo Jesús decía, hay muchos en Israel que no son israelitas. Y Pablo también lo dice luego. Ahora, note cómo dijo de Natanael, he aquí un verdadero israelita. Entonces, visiblemente todos los miembros de la iglesia pertenecen al remanente, visiblemente. Sin embargo, el Señor conoce a los suyos. El Señor conoce a los suyos, pero somos llamados de manera visible a guardar los mandamientos de Dios, todos los 10, no solo el séptimo, los 10, no solo el cuarto, los 10, y a también conservar el espíritu de la profecía. ¿Puede alguien pertenecer al remanente que no crea en el espíritu de la profecía? Puede estar dentro del remanente, pero no tiene las características definitivamente del remanente, porque no se puede aceptar una parte de verdad y rechazar la otra. Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Las dos características deben ser parte de la persona que pertenece al remanente. Hoy en día, pues hay algunos que son así, esos son infiltrados, lo mismo que lo había entre los discípulos, también hubo infiltrados que finalmente traicionaron, siempre lo ha habido. Sin embargo, al final, los que son fieles a esas dos características son los que podrán entrar firme y seguro a la patria celestial. Y por último, pastor, dice que el espíritu de profecía, que algunos saldrán en ese tiempo de la persecución y de las plagas, miembros de iglesia saldrán como parte del pueblo de Dios y en el camino le alcanzarán las plagas al igual que los impíos porque no estaban preparados. Eh, Háblenos finalmente de la preparación que necesitamos tener para resistir esta batalla última del dragón. Correcto, muy importante. En el zarandeo, el cual se arreciará desde que se dicte la ley dominical, pues ya eso entrará en una sacudida fuerte. Todo el que no está firme definitivamente abandonará las filas del remanente visible, las va a abandonar, demostrará que no edificó sobre la roca, sino sobre la arena, que no es oro, sino vil metal durante ese periodo. Y poco después de dictarse la ley dominical se cerrará la gracia. Y muchos, como dice el pastor Reyes, pues quedarán al final rechazados y recibirán las plagas tan ciertamente como aquellos que rechazaron la verdad en forma abierta, porque hay mucha gente dentro del remanente que se está engañando, se está engañando. Yo le voy a poner un simple ejemplo. Hay muchos que han quebrantado el séptimo mandamiento porque han roto su voto matrimonial sin ninguna causa bíblica. Han faltado, se han separado, se han divorciado porque ellos han querido, o por esa llamada incompatibilidad de caracteres, o porque se cansaron de la otra persona, por la razón que fuera, o por inventarse algo, como muchos inventan. No, fue que me salió de esta manera, pero no por razones bíblicas. Ese voto no es algo sencillo. Y esos que echaron por la borda lo que fue ese voto, ese juramento que hicieron delante de Dios y delante de los hombres, y se fueron a otro lugar donde posiblemente no le conocían o donde le iban a apoyar ese error, entonces ahí pues se unieron a otra persona sin ninguna razón bíblica, sin tener permiso bíblico para ello, y viven tranquilamente. Y hay lugares donde le permiten incluso hasta tener responsabilidades dentro de la iglesia y todo lo demás, y ellos viven tranquilos creyendo que van a formar parte de los redimidos. Para poner un ejemplo, es de aquellos que de no arrepentirse y apartarse del pecado, porque hay personas que creen que pueden arrepentirse de robar, pero llevarse lo que se robaron. Y eso traducido a lo que tiene que ver con lo que estoy mencionando, hay gente que dice que se arrepintieron, pero no están abandonando el objeto de pecado por el que cometieron el pecado, ni han restituido lo que deben restituir. Así que muchos de esos son de los que recibirán esa gran sorpresa. Otros infieles, al igual que Ananías y Zafira. Por eso hay un autor que dice,
a propósito de que hoy se tocó el tema de la fidelidad y todo eso a Dios, hay un autor que dice que si el Señor actuara respondiendo inmediatamente con castigos, como lo hacía en la iglesia primitiva, hoy en día habría en cada congregación una morgue en la parte de atrás para todos los que fueran cayendo, aquellos que son infieles. Hay algunos que son infieles, que engañan al humano y creen que están engañando a Dios. Esos serán parte de lo de no arrepentirse y restituir, de no hacer eso, pues finalmente quedarán rechazados. Y algunos hasta mostrarán cara de sorpresa cuando le estén cayendo las plagas, así como usted decía, pastor. Así que llamo a que todos tengamos una actitud de arrepentimiento y de restitución que evidencie que realmente estamos arrepentidos. Muchas gracias, Pastor Rondón. Antes de usted orar, Fernando, yo pienso que los que están en este Zoom, por la misericordia de Dios, son privilegiados porque no recuerdo yo en estos años un programa que vaya capítulo por capítulo del libro de Apocalipsis y texto por texto, los más importantes. Ustedes están recibiendo un manjar del cielo a través de las páginas de la Biblia, a través de este siervo, y quizás sean el único programa, no sé si el pastor Mario lo había tenido así con algún grupo, No, capítulo antes por no. capítulo del libro de Apocalipsis, si él tiene alguna experiencia o esta es la primera así. Esta es la primera así desarrollada, completa en el nombre del Señor. Así que agradecemos a Dios por esta maravillosa oportunidad. Amén, amén. Y ya mientras usted trabajaba, me decía el Espíritu lo que vamos a hacer el otro año que viene con usted. Así que Dios me le bendiga y tenga la Gloria a amabilidad de Dios. orar. Gloria a Dios. Amén. Pues oramos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos por el maravilloso privilegio que nos das de escudriñar las Escrituras, de recibir esa dirección que dice la inspiración que el Espíritu Santo a nuestro lado nos va dando paso a paso, y cómo esas gemas de verdad que están allí ocultas pueden ser descubiertas por los buscadores sinceros. Gracias por cada persona que está aquí conectada, Señor, y que se conecta cada mañana y que motiva a alguien para que se conecte, y por lo que tú estás diciendo a cada corazón en forma individual y lo que nos está diciendo a todos como pueblo, como remanente. Te agradecemos, te rogamos un sábado de bendición, que nuestros pies se encaminen al templo donde escuchemos palabra de lo alto, palabra que contribuya a fortalecer nuestra fe, a dar crecimiento en la gracia, que nos involucremos activamente en tu pueblo, porque tú has dicho que bienaventurado aquel siervo y aquella sierva que cuando tú regreses le encuentre haciendo así. Y mañana, Señor, también al iniciar la semana, mañana domingo, permítenos estar temprano, conectados y conectando a otros para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendiciones. Bueno, familia, hemos sido muy bendecidos una vez más, como cada día, cada noche, Dios nos ha estado bendiciendo a través de el pastor Mario Rondón. Una vez más, simplemente podemos decir, Señor, gracias por tus bondades, gracias por tu misericordia, gracias por el poder de tu palabra y personalmente, Dios, gracias por cada amigo, cada amiga que ha estado conectado con nosotros hasta esta hora. Yo pido en el nombre de Cristo Jesús que el Dios Todopoderoso siga estando presente en tu vida. Así es que permíteme orar por ti una vez más. Padre eterno, muchas gracias por tu amor, tus bendiciones y estos amigos lindos que cada noche se dan cita a este programa especial. Pido que les abrace, que les sostenga, que los llene de tu gracia, Señor, y que sobre cada uno tú ponga el sello de la salvación. Rogamos una vez más por la paz mundial, Señor. Si hay alguien que tiene el poder para poner fin a esta guerra sin que muera una persona más, ese eres tú. Sin embargo, Dios, se requiere que el mundo te dé la oportunidad a ti de obrar y que clamen a ti, Señor. Si el mundo clamase, tú podrías poner fin a esta guerra. Interviene, Señor, interviene, y que no sigan muriendo personas inocentes. Oro, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada familia, nos vemos mañana. Dios me le bendiga y les guarde. Un abrazo en el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones.